y lo que es esencial, digamos, Big Data para tener ya una idea. Ya les voy a ir comentando las diferencias que hay con Business Intelligence. La próxima clase, que es el viernes, les voy a, les voy a hacer una tablita, o sea, mostrar específicamente las diferencias, ¿no? Como para el examen, para que quede claro que, para qué sirve Business Intelligence y para qué sirve Big Data, ¿perdón? Entonces, los principios esenciales y una visión profesional que vamos a tratar de darle, indicándoles que, digamos, qué empresas, de qué tamaño se necesita para Big Data. Eh, por eso es la visión profesional y tratando de que ustedes utilicen también ya las herramientas que están más actualmente, se están utilizando, ¿no? Que todavía son vigentes. Les voy a pasar también un artículo de Oracle, que es del año pasado o del anteaño, no sé. Bueno, pero es bastante reciente, donde, bueno, explica lo que es Big Data, todo Big Data, o sea, como una introducción les voy a dar eso. Les voy a compartir el link a la página de Oracle, me imagino que sigue publicado, que es vigente, ¿no? Y para que vean lo que están aprendiendo, su utilidad y su, digamos, lo vigente que es esta información, ¿no? Estos datos sobre Big Data. Porque incluso vamos a ver el tema del trabajo, cuánto hay en el mercado, ¿no? Laboral, no solo Big Data, sino con Business Intelligence. Entonces, como definición, ¿no? Ya saben cuál es la diferencia entre definición y un concepto. La definición es lo que alguien ha escrito y exactamente igual hay que acordarse, digamos, ¿no? Cuando les piden definición. Pero yo no les voy a pedir eso. O sea, conceptualmente me gusta que vayan aprendiendo. O sea, son como cosas que a ustedes realmente se les ha quedado, ¿no? Y pueden expresar en sus propias palabras. Entonces van a ver que es muy parecido el fin de extraer información valiosa. Su impacto en la toma de decisiones es fundamental en la era digital, ¿no? Si se fijan, todo es exactamente igual a Business Intelligence, solo que la diferencia es que habla de grandes volúmenes de datos, ¿no? Y en la subsiguiente clase, hasta los terabytes, petabytes y todo lo que existe y cómo ha ido, digamos, creciendo, ¿no? El tema de los, de las capacidades de almacenamiento, cosa que antes era una limitante, cambia ahora ya no. Así que vamos a tomar en cuenta el volumen, que es importante para cuánto se almacena en la nube, ¿no? Y para eso también vamos a ver las empresas que ofrecen esas, eh, esos servicios, ¿no? Como es Amazon, por ejemplo, Amazon Web Service o AWS, que es su negocio principal, ¿no? Que antes era solamente la tienda de electrónica para comprar productos, en cambio ahora es para ofrecer almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces, en la medida que uno necesita es que va contratando, ¿no? Esos espacios. Y no solamente como disco duro, digamos, ¿no? Sino procesamiento, procesadores, memoria, RAM, etcétera. Como tener su data center, ¿no? En la nube. El, bueno, la importancia de datos ya lo hemos visto también.
¿no? ¿Qué pasó este mes, el anterior, el año pasado, en el primer trimestre, en el primer semestre? Entonces se puede saber cómo está creciendo o decreciendo, ¿no? Para tomar también medidas proactivas, correctiva, correctivas, ¿no? Para que obviamente siempre queremos que nos vaya mejor como empresas, ¿no? Entonces, y también para optimizar los procesos, ¿no? Lo mismo que Business Intelligence. La capacidad de procesar grandes cantidades de información es esencial en un entorno empresarial actual, ¿no? Bueno, en Bolivia yo no sé cuánto realmente necesitan Big Data, pero porque ya van a ver las cantidades de datos que se almacenan, ¿no? Yo creería que más del 90% solo necesitan lo que hemos visto en Business Intelligence. También nuevo, que vamos a ver en Big Data y no hemos hecho énfasis porque no era necesaria en Business Intelligence, es el tema de el almacenamiento distribuido, porque el volumen de datos es tan grande que ya no se puede tener en un solo lugar, ¿no? Tiene que estar distribuido en diferentes países, en diferentes servidores, cosa de que ya los algoritmos de utilizamiento, para utilizar vayan a los lugares más óptimos, ¿no? Más cercanos. ¿Sí? Las mismas empresas por ejemplo, las que ofrecen streaming de datos, o sea, como son plataformas de Netflix, qué sé yo, de todas las que hay, HBO Max, bueno, especialmente Netflix, la que es la que más usuarios tiene. Entonces lo que hace es inclusive hacer acuerdos con las empresas de los países para tener lo que se llama el catching, es decir, el contenido ya no tenemos que traer desde Estados Unidos, sino tenemos que traer desde la empresa que nos está ofreciendo el Internet. Entonces, ese contenido máximo, el primero que baja, digamos, se estrena una película, entonces el primero que trae esa película para mirar, a medida que está, o sea, cuando ingresa, entonces, el primero, ¿no? Entonces ya trae esa película y eso ya está almacenado en los servidores de la empresa que les está proveyendo el servicio, ¿sí? De Internet, cosa de que ustedes ya puedan ver en 4K, no sé, en alta definición, ¿no? Porque eso, por ejemplo, es más difícil que sea en ese tiempo real trayendo cada vez desde Estados Unidos, ¿no? O desde los servidores originalmente donde están almacenados, ¿sí? Entonces, ese concepto es el que podemos tomar del almacenamiento distribuido más óptimo, ¿no? Que esté en tu ciudad almacenado ese contenido. Y lo mismo con música, videos de YouTube, con las plataformas más populares, ¿no? Se hacen acuerdos para optimizar, cosa de que el cliente tiene una mejor, eh, digamos, apreciación, puede disfrutar de una mejor forma, de la mejor calidad de sonido e imagen, ¿no? Por un lado, de esa forma gana el operador que te está dando el servicio, y por otra, obviamente, los que hacen el contenido, ¿no? Que ganan por publicidad. Bueno, en el caso de YouTube, ¿no? En el caso de Netflix es por la suscripción. Entonces, uno cuanto mejor calidad tiene, entonces, bueno, menos se va a quejar del Internet porque es muy, muy confuso también, ¿no? Mucha gente no distingue entre si realmente es el Internet que le está ofreciendo su proveedor es malo o simplemente su router, por ejemplo, es malo porque está dando una mala señal de Wi-Fi y bueno, se quejan porque al final es la percepción, ¿no? Pero hasta su router principal está viniendo con fibra óptica, toda una belleza, pero sin embargo no puede disfrutar
de sus videos de forma adecuada, ¿no? Entonces de ahí vienen los reclamos y todo eso. Entonces, para evitar todo eso, y peor si se va a traer contenido desde afuera, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, se hacen digamos, estas prácticas para que al final el cliente esté mejor, más satisfecho, ¿no? Bueno, entonces ahí está el gráfico, además de la computación en paralelo. Solo hemos hablado del almacenamiento distribuido. Y la computación en paralelo es para que, dependiendo dónde, qué parte, qué es lo que se necesita, funcionen diferentes procesadores, ¿no? Y se puede hacer trabajo en paralelo, ¿no? Vean que si una sola persona haría todo ese trabajo de acomodar, recoger, llevar al carrito, el carrito llevar al camión, entonces se demoraría un montón, ¿no? Entonces hay diferentes procesadores, en ese caso, en el gráfico serían diferentes personas y están haciendo trabajos en paralelo, en la medida que se necesitan diferentes procesos, ¿no? Para ejecutar. Entonces, como son, o sea, el volumen de datos es tan grande, con un solo procesador y el almacenamiento en un solo lugar, eso ya es impensable, ¿no? Entonces, por eso es que empresas como Google, bueno, o Meta, tienen servidores, por ejemplo, en Chile, ¿no? Tienen en Sudamérica o en Brasil, ¿no? Brasil es un país muy grande que entonces ya hacen acuerdos con los países para instalar ahí sus centros de procesamiento, para que el consumidor de la región no tenga que recoger todo desde el origen, ¿no? Que, bueno, saben que la mayor parte del contenido que eh, consumimos o utilizamos o disfrutamos está en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y también antes solamente, por ejemplo, en Miami había una NAP, ¿no? Una NAP de las Américas que se llamaba, que era desde donde recogíamos todo. Pero ahora cada vez están más cerca esos servidores para poder consumir sus contenidos. Las empresas invierten en eso, ¿no? O en los cables submarinos de fibra óptica para poder brindarnos mayor velocidad, poder tener el contenido más rápidamente, ¿no? Eso también vamos a mencionar más adelante, lo que es el delay, ¿no? Bueno, hay términos técnicos, ¿no? Por eso es que también los juegos, los que juegan en la red, o sea, cada vez ahora tienen mayor rapidez, ¿no? Y eso también los operadores de Internet ofrecen menores retrasos para poder tener los contenidos casi en tiempo real, como si estuvieran local, ¿no? Almacenado. Bien, entonces, además del almacenamiento distribuido y computación en paralelo, otros dos conceptos importantísimos son la escalabilidad, que vamos a ver, como les dije, el Amazon Web Service o Azure, también de Microsoft, o el GCP de Google, ¿no? Las tres grandes competencias que son entre sí, van ofreciendo desde lo mínimo que uno necesita hasta lo que vaya creciendo, ¿no? O sea, escalable. Y por eso es que uno paga a medida que necesita más. Entonces, la mejor forma de empezar un negocio, por ejemplo, ustedes que van a tener, si tengamos una empresa de software, no van a tener su propio servidor, invertir en infraestructura y tener que preocuparse de todo el tema de redundancia, de que no se les vaya la luz, de que no se les, no sé, de que no se les acabe el espacio, y toda una inversión, ¿no? Que se hace y eso es un capital que uno gasta. Entonces, cuando uno empieza como empresa, no necesita gastar tanto actualmente, ¿no? Gracias a estas empresas que proveen de espacios y procesadores. ¿No? Eso se llama CAPEX.
Sí, no son preguntas de examen, nada, son nada más términos que ustedes alguna vez van a escuchar de las empresas que optan, o ustedes como si se hacen cargo de una empresa, o sea, de la parte de sistemas de alguna empresa. Entonces, antes invertía mucho. Era lo mejor invertir en procesadores, en servidores y sus racks y todo eso. Centro de procesamiento que sea redundante a fallos, ¿no? O sea, toda una infraestructura. En cambio, ahora ya es OPEX, ¿no? Es decir, capital de operación, así como el alquiler o los recursos humanos, que cuanto más tenemos recursos humanos trabajando, más nos cuesta. Entonces, eso es capital de operación. Pero cuanto más también consumen en la nube y necesitan contratar más cosas, eh, entonces van invirtiendo más, pero es muy proporcional, ¿no? Y no tener que invertir mucho sin saber cuánto van a necesitar realmente, ¿no? Entonces, CAPEX versus OPEX. Entonces, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, el tema de OPEX, ¿no? En la medida que nos va mejor, mejor, entonces vamos gastando más y no tener que invertir tanto de inicio. Entonces, esos dos términos, ¿no? Escalabilidad y redundancia, además de almacenamiento distribuido y computación en paralelo. Son aspectos claves el de la infraestructura de Big Data. Como examen podría darles unos 10, ¿no? Cosas y ustedes tienen que elegir 4. Y serían estas 4. Bien. Otra cosa nueva que vamos a ver a partir de hoy es igual que del primer día de clases que les hablé de Power BI y han visto Power BI y así el examen, ¿no? Entonces, lo mismo ustedes tienen que ya indagar, instalar, revisar, hacer pruebas, ejercicios con Hadoop y Spark. ¿Ya? Empiecen a revisar de qué se trata Hadoop, qué herramientas tienen. En realidad es casi un ecosistema Hadoop. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una herramienta, digamos, solamente como Power BI. Bueno, aunque Power BI han visto que nos ha servido en la etapa de extracción, transformación y carga de datos y además de la presentación de la información, los dashboards, ¿no? Nos ha servido toda la teoría que habíamos visto en clases, la hemos podido implementar o ver en la práctica gracias a Power BI, ¿no? En cambio, para Big Data se necesitan más herramientas, ¿sí? Más empresas han invertido y siguen invirtiendo, creando soluciones que, claro, cada vez sean más óptimas, más potentes, más rápidas, de mayor capacidad. Y entonces, por eso les decía, es como un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es como Apple, digamos, ¿no? Que tiene no solamente computadoras, sino tiene su iPad, su teléfono, su reloj, su auricular, o sea, en lo posible, mejor si no usa otra empresa, ¿no? Para que todo podrías usar de Apple, porque tiene su ecosistema. Lo mismo tiene Google, ¿no? Aunque es un poco más abierto, no solamente con su marca, porque no tienen teléfonos en realidad, o sea, por lo menos así tan vendidos como los de Apple. Y, y bueno, son ecosistemas, ¿no? Que las grandes empresas crean para tenerte casi muy dependiente de ellos, ¿no? De su marca y no tengas que utilizar otra, ¿no? Yo lo vivo, por ejemplo, cuánto no quisiera que Apple se lo compre a Meta o Meta se lo compre a Apple, no sé, porque entre ellos también indirectamente se ponen algunas trabas. Cuando uno, por ejemplo, utiliza el reloj de Apple, o sea, si uno recibe una imagen o un video de WhatsApp, no lo puede ver directo en el reloj, ¿no? O sea, tiene su complejidad, o sea, no su complejidad, sino tiene un impedimento, ¿no? Que a propósito, Meta, como obviamente es competencia de Apple, no muestra directamente. Y no creo que sea una restricción tecnológica
que tiene WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente es como no está dentro de su ecosistema, entonces no se puede ver. O sea, como quisiera, ¿no? Bueno, y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para escuchar música, si uno tiene Apple Music en su reloj, sin necesidad de tener su teléfono consigo, entonces puede escuchar música. Entonces, por ejemplo, si uno sale en bicicleta, a trotar, lo que sea, no necesita llevar su celular para escuchar música, ¿ya? Porque ya tiene Apple Music en su reloj, porque es de Apple, ¿sí? Pero si tiene, por ejemplo, Spotify, no puede escuchar de forma autónoma sin tener el teléfono cerca, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que por ahí es imperceptible para la mayoría, pero bueno, yo por lo menos lo vivo, ¿no? Y me doy cuenta, porque necesito algunas de esas cosas o utilizo. Entonces, entonces ese ecosistema para, esos son ejemplos, ¿no? De ecosistemas. Ese ecosistema en este caso es Hadoop. Entonces, alrededor de Hadoop o encima de la infraestructura de Hadoop es que se crean otras herramientas, ¿no? Spark es otra empresa que en realidad es la que ha creado, ¿no? Toda esa infraestructura. Entonces, permiten los procesamientos eficientes en grandes, ¿no?, conjuntos de datos. Estas tecnologías ofrecen capacidades de procesamiento distribuido y paralelo, ¿no? Todo lo que hemos hablado en la anterior diapositiva. ¿Ya? Pero vamos a ver también otras que, por ejemplo, un concepto muy importante en esta parte de la materia es el Data Lake, que originalmente la ha hecho Google, ¿no? Es como su nombre dice, es un lago de datos, ya no es un data warehouse. En Business Intelligence hemos hablado de data warehouse porque solamente almacenaba datos estructurados. En cambio, el Data Lake ya tiene datos que no son estructurados. Se puede poner videos, audios, bueno, música, todo, ¿no? En esos, en esa infraestructura, almacenar en ese lago de datos. ¿Ya? Y todo eso funciona dentro de Hadoop. ¿Sí? Si bien Hadoop también sirve para procesar y almacenar datos, pero hay herramientas, empresas que invierten para sobre Hadoop hacer cosas, ¿no? Bueno, y así vamos a ir viendo herramientas que son ya bien específicas para hacer ciertos trabajos. Bien, ahora como todo es abierto, en Power BI han visto en su computador ustedes, y si no está en la red y es totalmente personal, ¿no? Su trabajo, no hay forma de que nadie invada su privacidad, ¿sí? Obviamente también con la cuenta pagada de Power BI pueden subirlo a la nube, con Azure, compartir datos y demás, pero esto como de Big Data, como ya es un, digamos, una dimensión muchísimo más grande, entonces el tema de privacidad es muy importante, ¿sí? A ver, solamente pónganse a pensar qué pasaría si uno se mete a nuestra cuenta de Facebook, ¿no? O sea, hay formas de hackear y todo, ¿no? Que WhatsApp especialmente últimamente se ha puesto de moda, que uno le piden un código que confirme y bueno, se hacen dueños de su cuenta de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, ese es un descuido, qué sé yo, una distracción que uno puede tener, pero si no protegieran realmente las empresas nuestra seguridad, por eso es que tanto insiste en el tema de los passwords, por ejemplo, ¿no? Que sean de 8 caracteres mínimo, uno mayúscula, otro punto y demás, que cuanto más complejo, más difícil de acordarse, pero más seguro, ¿no? O sea, yo tengo ese pensamiento, ¿no? De que todo es inversamente, o sea, la seguridad es inversamente proporcional a la comodidad, ¿sí? O sea, lo más cómodo para mí sería que mi password sea David123, por ejemplo, ¿no? Fácil de acordarme y nunca me olvidaría, no me va a bloquear porque me voy a olvidar. Pero sin embargo, seguramente cualquiera podría intentarlo primero, va a intentar David123, si es que quisiera entrarse a mí.
a mi cuenta, ¿no? Pero entonces, cuanto más difícil, bueno, y es más seguro, ¿no? Entonces, inversamente proporcional. Pero eso es del lado de uno, ¿no? Como persona, uno puede cuidar su privacidad, tomando en cuenta muchas recomendaciones. Pero además que las empresas, ¿no? Porque ya estamos hablando en Big Data, estamos hablando ya no de una empresa qué sé yo, de la Coca-Cola, de Tigo, de Intel, de Comteco, o sea, eso estaba para Power BI, ¿no? Ya estamos hablando de empresas como las que hemos mencionado, ¿no? Meta, Facebook, YouTube, todo eso todo eso es Big Data, ¿no? Porque realmente la cantidad de datos que ellos tienen es demasiado, o sea, es grande, grande. Entonces, si ellos no nos ofrecen esa privacidad, seguramente quebrarían, ¿no? Entonces, si bien nos hacen recomendaciones, ¿no? Que hagamos ciertas configuraciones de nuestra privacidad, por ejemplo, en Facebook es muy común, también había otros casos donde se hacían pasar por familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque uno por defecto tenía el número de celular activado en el Facebook, ¿no? Entonces, y uno ahí, por ahí publica muchas cosas, se sabe quién es tu papá, tu mamá, quién es tus hijos. Entonces, como un tío se puede hacer pasar de que le pasó tu plata porque llegó al aeropuerto y no sé qué le pasa, te pasa un QR y bueno, y ahí caía, ¿no? Entonces, todo eso ofrecen estas empresas, ¿sí? Para que podamos configurar nuestra privacidad. Pero, o sea, ofrecen, ¿no? Pero además ofrecen la seguridad para que de forma, digamos, maliciosa, intencional, también agarren nuestros logins y passwords, ¿no? Y han debido escuchar de casos donde se han perdido, se han hackeado 4.000 cuentas y no sé qué, de no sé qué instituciones, ¿no? Pero de estas otras de estas otras no se tiene, ¿no? Ese tipo de problemas. Entonces, nos aseguran, y cuando ustedes hagan también cosas, tienen que asegurar esa privacidad. Entonces, para o sea, implementar esa protección y cumplir las regulaciones de privacidad, ¿no? Por eso también que tienen no solo juicios de temas de que no dejan utilizar o- o entrar a sus ecosistemas las empresas, sino también tienen, ¿no? Juicios a estas grandes empresas de privacidad cuando pasan estos huecos o deficiencias, ¿no? De privacidad. Bueno, pero están bien gracias a que justamente no es común de que tengamos problemas de seguridad. O sea, nunca pasaría, salvo que uno no sepa utilizar o configurar lo que le está ofreciendo, ¿no? Por eso es que nos hacen también firmar, o sea, si bien uno lee, no, nunca lee básicamente todo lo que dice cuando uno se está registrando a una plataforma o una herramienta nueva, hay un montón de cosas que nos advierten. Usted está, no, acepto, directo, nosotros normalmente aceptamos, pero justamente nos están diciendo todo lo que implica aceptar, ¿no? Y una de esas cosas es, por ejemplo, que pueden ellos ofrecer nuestros datos, nuestra experiencia que tenemos en la plataforma, que nos están dando gratis, entre comillas, ¿no? Y pueden hacer uso. Bueno, pero normalmente para nadie, por eso hay tantos usuarios que no se hacen problema, ¿no? De todas esas advertencias que nos hacen, no nos hacemos problema. Bien, entonces las aplicaciones profesionales y siempre, si bien siempre estamos viendo temas más comerciales, ¿no? Como Amazon, por ejemplo, que es Facebook, lo que es redes sociales y demás, pero sin embargo también tiene aplicación en finanzas, ¿no? JP Morgan, por ejemplo, es la empresa, el banco más grande del mundo, ¿no? Entonces tiene operaciones en todas partes del mundo, eh, ¿no? En la China nomás basta que tenga, imagínense cuántos clientes tiene, cuántas transacciones procesan por día, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces,
tiene su aplicación también en finanzas, o sea, pero empresas así multinacionales, ¿no? En salud y en marketing. Igual podemos encontrar ejemplos de todos, de esos tres tipos de áreas. Entonces, el análisis de datos masivo permite tomar decisiones estratégicas y mejorar la eficiencia operativa, ¿no? En salud, por ejemplo, se me ocurre un laboratorio, ¿sí? Que los laboratorios están constantemente investigando, entonces están recolectando datos, ¿no? De diferentes sistemas, o puede ser de diferentes también dispositivos, ¿no? Que nosotros utilizamos. ¿Sí? El Apple Watch en lejos nos mide la presión, nos mide las pulsaciones, cuando uno duerme puede ver, e incluso puede ver proactivamente, o sea, con anticipación, si algo está cambiando, ¿no? En su tema de ritmo o pulsaciones o que podrían ser preventivos para evitar un ataque, qué sé yo. Entonces, en estas empresas de salud pueden ir estudiando eso y ir viendo las tendencias, ¿no? En base a la alimentación, ¿no? Porque antes seguramente se les alimentaban mejor, ¿sí? Por eso vivían también, o sea, un mayor tiempo. O, bueno, todo eso también ayuda a crear nuevos tipos de alimentos para tal vez incluso poder tener una vida más saludable, ¿no? Que está muy de moda eso. Ya, entonces permiten tomar decisiones, estrategias y obviamente mejorar los ingresos, los negocios, crear nuevos negocios constantemente, ¿no? Y como siempre, entonces vamos a ver lo que podría ser en un futuro y Big Data va a seguir evolucionando porque la inteligencia artificial, ¿no? Está cada vez más, digamos, se está utilizando muchísimo más y a medida que avanza, bueno, es como una bola de nieve, ¿no? Hay una, una forma o la posibilidad de tener más y más avanzada la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se basa en el aprendizaje automático. Entonces, a medida que alimentamos más el aprendizaje, o sea, los datos, utilizamos más herramientas de inteligencia artificial y les vamos diciendo que si nos ha dado bien o mal la respuesta o hacemos un comentario, entonces puede ir mejorando y mejorando, ¿no? Entonces, eso va a evolucionar porque más utilización de inteligencia artificial, aprendizaje automático, mayores volúmenes de datos para procesar, almacenar, ¿sí? Para aprender, para que vaya aprendiendo, ¿no? Los algoritmos, las computadoras, y vayan dándonos mejor información. Aunque bueno, eso recién leí un artículo, escuché en realidad, de que no sé si ustedes han utilizado la primera versión de ChatGPT, por ejemplo, las primeras, ahorita ya estamos en el ChatGPT 5, ¿no? Y bueno, y antes ChatGPT fue la primera, el 2022, empezó, ¿no? En noviembre. Y eran mucho más cuidadosos y eran realmente en base a sus algoritmos y en base a su información que iban dando las respuestas, ¿no? Por eso es que cuando uno quería saber algunas cosas que eran en línea, por ejemplo, te decía, no, yo solamente sé hasta, qué sé, hasta noviembre del 2024, ¿no? Desde 2022 hasta el 24, todo lo que había recolectado. Entonces, pero como han aparecido más herramientas y cada vez hay más competidores, ¿no? Sobre estas empresas que han creado. ¿Quién se acuerda qué es la empresa que ha creado ChatGPT? No lo estoy acordando en este momento. OpenAI. OpenAI o AI, OpenAI es la que ha creado ChatGPT, ¿no? Entonces, a medida que ha ido la versión 2 3 bueno, ya han ido apareciendo competencia, ¿no? Incluso los chinos que han sacado su propia inteligencia artificial a tal punto de que Nvidia, la que crea los procesadores, se estaban yendo por las nubes sus acciones
porque, claro, se necesitaba cada vez más procesadores, ¿no? Y mayor rapidez. Y la que brinda mayor rapidez para respuestas son las tarjetas gráficas, ¿no? El GPI, más de los CPUs, GPU, perdón, en vez de los CPUs, los procesadores las unidades de procesadores de datos, que era todo lo que hasta ahora tenemos en las computadoras, se quedaron cortas y las tarjetas que eran procesadores de imágenes son más rápidas, ¿no? Porque precisamente la imagen tiene mayor contenido, ¿no? Por eso los juegos son los que más consumen esas capacidades. Eh, entonces, NVIDIA es la que fabrica esas, ¿no? Antes era bueno, la 21 que había, o la más grande, era su competidora, ¿no? Que cada vez menos se escucha, pero sigue creando procesadores también de centrales o CPUs. Y NVIDIA estaba yéndose por las nubes porque la inteligencia artificial, basada básicamente en esta herramienta de ChatGPT, cada vez consumía más, ¿no? Necesitaba mayor requerimiento de velocidad. Entonces, esta herramienta china de inteligencia artificial también se, eh, era más óptima. Entonces, ya no, entonces sus acciones de NVIDIA empezaron a bajar un montón porque ya no, digamos como que demostraron los chinos que no se necesitaba digamos, tanta capacidad para procesar información, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué iba? Mi comentario es de que lo que escuché es de que hay tanta competencia y todo porque, porque utilicemos una herramienta más que la otra. Cloud, por ejemplo, es otra muy buena herramienta, ¿no? Que es tal vez más recomendada para ustedes, para gente que utiliza más temas de tecnología, de temas técnicos, ¿no? Porque ChatGPT hay gente que utiliza hasta para saber qué voy a hacer hoy día, ¿no? Más o menos. O sea, para todo. Entonces, antes, las primeras versiones te decía, lo siento, no, yo soy qué sé yo, un, digamos, sus limitaciones, nos decía, ¿no? Y no nos daba información. En cambio, ahora le pongan lo que le pongan, entonces agarra lo que sea, o sea, no lo que sea, ¿no? O sea, no solamente ya se basa en lo que tiene como aprende, que lo que ha aprendido, sino ya empieza a agarrar información que está ya en el Internet. Ya han visto que en el Internet hay cosas verdaderas y hay cosas falsas, ¿no? Entonces, es por lo que la competencia ha obligado a que las herramientas ya no se limiten a cosas que tienen aprendidas por ellas, sino que se hayan abierto ya al Internet. Y bueno, Gemini, por ejemplo, que es de Google, bueno, ya te dice, ¿no? Incluso las fuentes de dónde ha traído. Pero no todo es verídico. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno utiliza herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Yo, por ejemplo, estas diapositivas y demás, me ayudo ¿no? Con herramientas como Gamma, ¿no? Que eh, se los arma incluso estas presentaciones, ¿no? Porque yo antes cuando hacía presentaciones era todo blanco con letras nada más, porque para mí lo importante era el contenido, pero obviamente también la parte de complementaria que son los gráficos, dibujos, imágenes, todo eso nos ayuda, ¿no? A automatizar, nos facilita. Entonces la inteligencia artificial es para justamente un apoyo, un asistente, alguien que te lo hace las cosas que vos no hacías, ¿no? Entonces, poner gráficos o buscar imágenes, hacer tus presentaciones que te tomaba horas, ya puedes hacerlo mucho más rápido. Pero de que, por ejemplo, aquí en vez de esta imagen me salga, qué sé yo, un perrito, o qué sé yo, no sé, o algo que no tenga nada que ver con lo que está diciendo el contenido, no está bien.
o el mismo contenido, ¿no? Que no sea algo que yo estoy queriendo transmitirles, entonces tengo que revisar, ¿sí? Y ustedes es lo mismo, si van a hacer un trabajo que les van a pedir, la inteligencia artificial les puede ayudar a traer, armar su trabajo más rápido, pero el contenido y lo que trae tienen que validar, ¿no? Entonces, muy riesgoso. Yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de dar una materia de lógica, ¿no? En Hala University, también, o sea, obviamente manualmente se pueden hacer las tablas de verdad, ¿no? Pero también con inteligencia artificial. Y bueno, la novedad era esa, que no resolvía bien algunas tablas de verdad que eran las más simples, ¿no? Bueno, de ciertos operadores. Y eran tablas de, qué sé yo, de dos variables nada más, de tres. Entonces, si uno hacía manualmente, se daba cuenta de sus errores, ¿no? Entonces, por eso que la inteligencia artificial está, por eso es artificial, ¿no? Está todavía evolucionando, creciendo, y en ciertas áreas no es perfecto, como la que les estoy diciendo. Capaz de que otra sí, sea más para matemáticas, para lógica, ¿no? Igual que hay para, para generadores de imágenes, por ejemplo, que sean propias, ¿no? Da Vinci, sí, sí, bien interesante por sus nombres de las herramientas, justamente coinciden con esos grandes pintores, qué sé yo, ¿no? Entonces, para procesar imágenes o para generar imágenes, ¿no? Entonces, estas capacidades analíticas también van a seguir expandiéndose para impulsar la innovación, ¿no? Bien, entonces como conclusión es que Big Data es una herramienta poderosa, como hemos visto ejemplos, ¿no? Para tomar decisiones. Su impacto en el mundo profesional es innegable y su evolución va a seguir transformando la forma en que se gestionan los datos. No sé si tiene alguna consulta, si no, eso es todo lo que tengo para hoy día. Nada, entonces voy a dejar de grabar y nos vemos el día viernes, perdón. Esto igual va a ser virtual. Hasta luego.